Hola, hola, bienvenidos de nuevo. Aquí otro video. Vamos a hacer igual un ejemplo de llenado de un tanque. En el video anterior, lo voy a poner aquí en los links para que lo vean. En el video anterior ya hicimos este ejercicio con el RC Logic 5000 y el emulador. De aquí lo tengo corriendo, de hecho, aquí está el emulador. Aquí en este lado de la pantalla pues pueden ver el programa, ese mismo programa que se explicó en ese video. Está igualito acá. Nada más que en el video que les comento, el tanque o el ejemplo del tanque, la visualización la hicimos con Factory Talk, no, Factory Talk View Edition, que es para crear pues panel views y HMI y ese tipo de cosas. Y ahora en este video pues vamos a simular igual ese mismo llenado del tanque, pero con la view, ¿ok? Para que vean pues que también es muy sencillo. De hecho, en esos casos particulares me gusta un poquito más la view, porque los instrumentos que tiene pues vienen varios ya más llamativos, más sencillo de poner y de utilizar y que sean más visuales. Y aparte también puedes crear nuevos controles o modificar los que tienes con imágenes que encuentras, ¿no?, en internet y en ese tipo de lugares. Y aparte, como les decía pues en los videos que tienen que ver con la view, este software se utiliza mucho para la adquisición de datos. O sea, aparte de poder visualizar aquí nosotros el tanque, el llenado del líquido y el vaciado del líquido, también podríamos agregar, si queremos, acá una gráfica. Digo, en Factory Talk View también existe una gráfica de trends, ¿no?, de tendencias se le llama. También la puedes agregar ahí, pero te la genera en un formato que solamente puedes abrir pues con Factory Talk, ¿no? Y en el caso de la View, tú puedes estar graficando la señal. Puedes estar graficando la señal. Bueno, sería a lo mejor una gráfica de 0 a 10 y pues con versus el tiempo, ¿no? Para que tú sepas cuántas veces o qué razón de vaciado, ¿no? En que cada que tanto cierto tiempo se vacía el tanque y cuánto tarda en subir, no sé. Digo, en este ejemplo es un tanque, ¿no? Pero en otro tipo de cosas donde estás recibiendo datos a través del PLC, datos sobre sensores o algo, pues la ventaja de utilizar la view como HMI es que es mucho más fácil el graficar esos datos, tener una tendencia, y al final de cuenta esta información tú la puedes estar grabando en esa computadora como TXT, pues, ¿no? Después lo puedes abrir en un Excel y puedes pues utilizar ya el Excel para pues manipular los datos, para, o sea, hacer otro tipo de cosas con esos datos, pues, ¿no? Sí está un poquito más versátil, podría decirse, ¿no? Para esos datos que están en Excel, pues tú utilizarlos con otras ecuaciones, otras tablas, otras cosas estadísticas, pues. Aquí, esta aplicación yo la corro y si se fijan ahorita aquí en el VLC yo estoy corriendo el programa, ¿no? En el emulador ya se está corriendo el programa, ya está Remote Run y ahí está funcionando. Entonces el tanque dice que tiene los 10 litros, se acuerdan que lo hicimos de 0 a 10, tiene 10 litros, ya está lleno, yo lo empiezo a vaciar y el tanque se empieza pues a vaciar, ¿no? Físicamente aquí, bueno, visualmente, ¿no? Más bien. Entonces si yo detengo esto, se queda hasta donde terminó y no se empieza el rellenado porque pues yo no lo he comenzado, ¿no? Le pongo Start, se acciona el Start, se enclava y empieza a llenarse. Si yo le pongo el Stop, se va a quedar ahí donde llegó, ¿no? Si le voy a poner Start, pues sigue creciendo hasta que llega al límite de 10 y ahí se detiene porque se activa el Auto Stop. Y lo mismo, ¿no? Si yo le pongo vaciar, empieza a vaciarse y va a llegar un momento en donde pues va a llegar al límite que le puse, que cuando sea menor de 2 se empiece a auto llenar, ¿no? Si fijan aquí, se ve como que varía entre 2 y 1, 2 y 1 de repente. Y acá no lo alcanzamos a ver, pero este AutoStart está prendiéndose y apagándose.
porque baja de 2, prende el AutoStart, se activa esta bit de llenado, le dice que agregue 1, se agrega, y en cuanto ya llegó al 2 otra vez, o baja de 2, le vuelve a decir, ¿sabes qué? Prende otra vez. O sea, no lo alcanzamos a ver, pero ahí lo está haciendo. Pues ahora voy a detener esto y vamos a hacer esto rápido desde cero para que vean cómo se hace, ¿no? Entonces ya saben, aquí está la pantalla del front panel en la view, y aquí atrás tenemos el diagrama de bloques. Entonces aquí rápido hay un indicador numérico que es un tanque, de hecho. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí ustedes ya deciden qué tanto. Igual vamos a seleccionar controles booleanos, porque acuérdense que acá en el programa del PLC tenemos el botón de Start, tenemos el botón de Stop y tenemos el botón de vaciado, ¿no? De que se vacíe el tanque. Entonces hay que poner sus botones. Entonces aquí voy a poner un push button. Ahí está. Vamos a agregar un stop. Aquí está también. Y vamos a agregar pues la palanquita, como les decía, ahí está. El botón, el switch de cola de rata, ¿no? Y entonces ahí está todo listo. En el diagrama de bloques pues están los iconos de cada uno de esos controles e indicadores nada más, ¿no? No están unidos, no está nada. Lo que voy a hacer aquí es comunicar este programa con este PLC a través del RC Links con el OPC Server. Sí, voy a crear un servidor de OPC. Bueno, ya aquí ya está creado, ¿no? Pero lo único que tienes que hacer es, tú ya tienes tu configuración de la red aquí, donde tienes pues tu PLC y sus componentes enlazados al RC Links. Entonces tienes que ir aquí al DDE OPC Topic Configuration, y aquí, si no está, tú lo creas, ¿no? Un nombre aquí, el nombre que tú le quieras poner, porque ese va a ser el nombre de tu nodo de red, digamos, ¿no? Entonces aquí yo le puse tanque. Después de que seleccionas el nombre, tienes que venir, vamos a hacerlo de cero. Vamos a borrarlo. Ok. Le ponemos ejemplo tanque. Ahí está. ¿Seguro que quieres actualizar? Sí. Ahí está. Entonces yo lo selecciono y no agarra nada de este lado, ¿no? Entonces yo lo selecciono el 01 donde está el PLC, que es el emulador. Le pongo aplicar, apply. Ya me dice que si quiero actualizar el enlace, ¿no? Con este nombre, le digo que sí. Y ya. Aquí ya solo se genera, aquí está la conexión. Ya se genera, done. Al hacer eso yo ya creé el OPC Server. Entonces yo aquí ya puedo darle clic derecho al botón. Vamos a decir que este va a ser el Start. Entonces este ya se llama Stop. Y este dijimos que iba a ser el del vaciado, ¿no? Aquí dice Empty. Entonces al de Start le damos clic derecho, nos vamos a propiedades. Aquí en Data Binding. Y aquí seleccionamos Data Socket. Queremos que el acceso sea escritura y lectura. Y aquí le seleccionamos el DSTP Server, ¿no? Pues aquí nos van a salir estas dos opciones. Vamos a desglosar donde dice This PC, ¿no? De esta computadora. Y aquí está una opción que dice RC Links OPC Server. Vamos a también desglosarlo. Y aquí nos aparece el ejemplo tanque, se fijan. Entonces vamos a darle clic. Vamos a agarrar el folder que dice online, porque yo estoy online ahorita con el PLC conectado al RC Links. Y me aparece un folder que dice Program, Main Program. O sea, ahí están todos los tags que están creados en el PLC dentro de la rutina de Main Program. Entonces yo quiero el Start. El Start, se fijan, no está dentro del folder ese. Eso quiere decir que el Start está creado acá en el PLC, pero en el folder o en el root, ¿no? En el folder raíz, podría decirse aquí, en el controller tag, no está dentro de la rutina principal, está dentro del procesador, algo así. Y digan, aquí yo entro y es lo único que tengo porque estaba haciendo unas pruebas, ¿no? Entonces aquí es el único tag que está
dentro del controlador o apuntado hacia los tags que están en el controlador, y ya todos los demás están dentro del main program de esa rutina. Ahí están todos los demás. Ok, vamos a regresarnos acá. Entonces vamos a seleccionar el start y ok, ahí está, este ya quedó. El stop, vamos a hacer lo mismo, propiedades, data binding, data socket, read write. Acá desglosamos, seleccionamos RC-Links OPC Server, ejemplo tanque, online. Ahora sí nos vamos a meter al main program y aquí vamos a buscar el botón que dice stop. Ahí está, ok. Este va a ser, dijimos, el empty. Vamos a hacer lo mismo, socket, read write, y aquí vamos a buscar el tag que se llama empty. Ese tag va a estar dentro del main program, ¿no? Aquí está empty, listo. Y por último vamos a ponerle a este indicador que es el tanque, vamos a ponerle que quiero que sea read. Entonces en este indicador dijimos igual, ¿no? Data socket, read write, y seleccionamos el acumulador, porque acá en el programa del PLC yo estoy simulando que mi contador es el que está, es mi variable que llena el tanque, ¿no? La del líquido. ¿Se acuerdan? En el video donde se creó este programa del PLC. Entonces vamos a seleccionarlo, online, main program. Dentro de main program hay otro folder que dice field. Ese field es como le llamamos a este contador. Y también hay otros dos folders que se llaman timer on delay empty y timer on delay pulse, ¿no? Que son los dos timers que también generamos. Entonces nos vamos a meter al del contador, y dentro del contador pues vamos a seleccionar el punto ACC, que ese pues hace referencia al acumulador de ese contador, que es lo que queremos que esté visualizándonos pues el indicador del tanque, ¿no? Lo seleccionamos, damos clic en OK, y si se fijan en el block diagram pues están todos los iconos revueltos. Es el puro icono, no hay ningún nodo de conexión ni nada, no se necesita, porque en esta ocasión estamos haciendo la comunicación a través del data binding, ¿no? Con el data socket y el OPC server. Entonces con esto ya debería de funcionar. Vamos a hacer esto. Este LED verde significa que sí está en comunicación con el OPC server. Miren, ahí dice, ¿no? Activo, conectado al OPC server, ¿no? Están en verde todos. Y aquí ya me está reflejando el tanque que tiene un nivel de 2 en el líquido, ¿no? Y es lo que tiene acá. Entonces hacemos lo mismo que al principio, encendemos. Bueno, dejamos, si encendemos, y debería de empezarse a llenar, ¿no? Entonces aquí algo está mal. Ahí está. Se había quedado el empty encendido del ejemplo anterior, ¿no? De la comunicación anterior, porque no le puse ningún reset ni nada a los parámetros. Pero ahí está todo listo. Lo empiezo a vaciar, prende el empty, se empieza a vaciar, apago el empty, deja de recibir la señal en el PLC, se queda donde está, presiono el start y sin que lo deje enclavado sigue subiendo, porque acá en el programa del PLC se enclava, ¿ok? Entonces vacío otra vez, lo detengo en cualquier posición ahí de líquido, lo pongo a llenarse, lo detengo con el stop y debe detenerse, ¿no? Ahí el stop no está haciendo su función. Vean que yo le presiono al stop y nunca se abre acá. Entonces eso significa que el tipo de botón, o sea, esto está bien, el tipo de la operación del botón es el que no nos funciona. Necesitamos que sea pues cualquiera de estos, podría ser este, así, de que lo selecciono, manda la señal, lo suelto y listo.
Entonces vamos a correrlo otra vez. Vamos a vaciar el tanque. Está, lo detenemos ahí, que se empieza a llenar otra vez, y ahí está el stop. Ahí está, se fijan, ya lo regresa. Más que dejé presionado el start, no me viene otra vez. Está. Presiono el start, desenclavo y presiono el stop, se abre. Allá en el programa del PLC, suelto, ya se reseteó aquí, pero pues ya se desenclavó, ¿no? Ok, entonces eso es todo. Ya saben, ¿no? Si tienen dudas, pues ahí déjenmelas en el video para contestarlas, ¿no? Para explicarles bien. El crear el OPC Server, si se fijan, es algo bien sencillo. Lo que sí es que necesitas el RC Links OEM, ¿no? O el Gateway. O sea, el RC Links Lite, que es el gratuito, pues ese sí no te sirve para crear OPC Servers. A fuerzas necesitas un RC Links con licencia, pues. Si no, no vas a poder hacer eso. Pero igual, ¿no? Hay otras formas, por ejemplo, para comunicarte con un PLC. Yo he utilizado también este otro módulo que compras, ¿no? Aparte para la View, que es el que dice... ¿Cómo se llama? Creo que aquí en este no lo tengo. Esa es otra. Para que pueda comunicarse tu programa, si quieres hacer igual tú la práctica, tienes que utilizar la View de 32 bits. Porque si utilizas la View de 64 bits, no funciona, ¿no? Entonces en el de 64 bits, ahí es donde tengo el módulo que les decía. Es un módulo para poderse comunicar. Lo busco aquí rápido para enseñárselos. Este debe ser. Se está abriendo y es la versión de 64 bits, miren. Entonces aquí vamos a abrir cualquier apartado, nada más para enseñarles el módulo que les digo. Ese módulo sería este, Industrial Communications. Miren, Ethernet IP, mensajes, y aquí está. Este módulo está hecho para que tú puedas leer variables, bueno, tags, ¿no? Leer tags de SLC 500 o Compact Logic, igual Control Logic, ¿no? El único PLC que parece que no funciona, bueno, yo no lo he utilizado, es con los PLC 5, pero pues igual ya casi no hay, ¿no? Pero con los SLC 500 y todos los que son Compact Logic y Control Logic, yo lo he utilizado creándole el HMI en la View y comunicándolo con el PLC, y sí me ha funcionado, ¿no? Pues aquí tienes para mandar escribir ese tag, para leer el tag, y pues ya creas tu rutina y todo, y con eso te puedes comunicar también. En este caso yo no lo utilicé porque pues yo no tengo un PLC aquí físico conectado, yo tengo un emulador, entonces no tengo una dirección IP, perdón, y para eso pues sí necesitas que esté conectado a través de IP, ¿no? Entonces como aquí yo no lo tengo así, yo utilicé el OPC Server y por eso utilicé la View de 32 bits. ¿Sale? Bueno, eso es todo, aquí lo vamos a dejar. Suscríbanse si les gustó, compartan por favor, y pues aquí seguimos viéndonos. Hasta luego.